Las 7. Pues bueno, vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar, como hemos comenzado, pues este retiro con la oración que da luz y materia para análisis propio, que es la oración que el Señor me permitió escribir para pedir humilde pureza. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes, para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida, y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente, te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a entrar entonces a la tercera charla y vamos a analizar o discernir el fragmento de esta oración que dice: te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Primera parte, te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. A ver, si esto lo quisiéramos poner en el nivel descriptivo, estamos hablando de que estamos pidiendo perdón, o a lo menos es la intención al yo escribir esto, pedir perdón por los escándalos que han provocado que el prójimo, de alguna manera, ensucie su pureza, sea pureza de mente, puede ser pureza de corazón, puede pureza física o sexual, etcétera. Porque es una parte muy importante. Difícilmente alguien va a crecer en la pureza propia si no se hace responsable de lo que ha ensuciado también, de lo que ha motivado o de lo que ha escandalizado para que otros terminen igual o peor de sucios, ¿no?, que uno. Entonces estamos hablando básicamente del pecado del escándalo. Etimológicamente hablando, es decir, la raíz de la palabra escándalo nos habla de un obstáculo. Un escándalo, etimológicamente hablando, es un obstáculo, pero con la particularidad que no es una cosa que te frene, sino es un obstáculo que te hace caer. Puede ser una pared que simplemente te cierra el camino, pero el escándalo habla de un tipo de obstáculo que no te deja avanzar, pero no porque sea una pared, sino porque sea algo que te hace caer. Entonces eso es etimológicamente el escándalo. Ahora, teológicamente hablando, ¿qué es un escándalo? Pues es cualquier dicho, hecho u omisión, entiéndase para los que no entienden la palabra omisión, dejar de hacer un bien que Dios quería que hicieras. No, es que yo no hice nada, pues precisamente por eso quizás escandalizaste, porque tenías que haber hecho, ¿va? Cualquier dicho, teológicamente escandalizar o el escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión
que induce a otro a pecar. Ojo con la palabra induce, porque vamos a ser claros en esta cuestión. No nos vamos a quitar de responsabilidad. Este, he querido ser lo más claro posible en el lenguaje de la oración, pero al mismo tiempo sin llegar a un extremo. ¿Por qué? Porque yo no llevo a nadie a pecar. El pecado siempre es una decisión individual, personal. Nadie es responsable del pecado que comete otro. Nadie. Es como cuando dices, es que tú me hiciste enojar. A ver, explícame cómo me hiciste enojar, dónde me le apretaste en mi cabeza, en mi corazón, etcétera. No, pudiste inducirme a que me enojara, pero yo he decidido enojarme. Tenemos que empezar a ser adultos en este sentido. Nadie nos lleva a pecar. Si no, no fuera pecado. El pecado tiene que ser un acto libre de la voluntad, ¿verdad? Entonces, yo he querido pecar. Ahora, muy probablemente no hubiera querido pecar si no hubiera sido inducido por X persona, por X cosa. Bueno, eso es otra cosa. Eso ya es distinto, ¿ah? Ahora, esta regla de que nadie es responsable del pecado del otro, en el sentido de que el que lo comete es principalmente el primer responsable, hay que aclararlo. Esto tiene una distinción, que es con los niños. Y me quiero centrar en esto, porque es el escándalo más grave que puede haber, cuando se escandaliza a un niño. El mismo Señor dice que aquellos que escandalicen a estos pequeños, más les valiera ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Vaya que es fuerte nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aclarar, teológicamente, escandalizar es cualquier dicho, cualquier hecho, acción, o cualquier omisión que induce a otro a pecar. ¿Qué induce? No que obliga, que induce a pecar. Si ya fuera una cuestión obligatoria como tal, ya difícilmente sería pecado porque la persona no está. A ver, voy a poner un ejemplo quizá muy burdo. ¿Tener relaciones fuera del matrimonio es pecado? ¿Sí o no? Sí, objetivamente tener relaciones íntimas fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué hacemos con una persona que la violaron? Automáticamente ustedes van a decir, oye, pero ella no quiso. Ah, bueno, pero el acto está ahí. No podemos decir que ella pecó si ni siquiera quería eso. Al contrario, el que hizo eso pecó no solamente por el hecho de tener relaciones fuera del matrimonio, sino por violentar la libertad de una persona de esa manera y además se agréguele la manera que lo haya hecho, etcétera, etcétera, y ahí sí va a crecer la montaña, ¿va? Pero generalmente nosotros sí tenemos que empezar a distinguir que nosotros hemos escandalizado, hemos inducido a que otros pecaran. Y muchas veces, hermanos, yo con esta oración quiero que evidentemente, no digo ni siquiera, a ver, repito la parte, te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. No digo y que conozco, no, posiblemente puede haber personas, sobre todo cuando eres persona pública como un servidor, cuando tienes algún tipo de responsabilidad en tu trabajo, en la escuela, etcétera, ni remotamente nos damos cuenta lo que podemos influir para bien o para mal. Y que alguna cuestión, alguna palabra, algún mal testimonio, etcétera, muy probablemente a alguien, a un niño que ni lo tenías en el radar, pero que fue presenciador de ese escándalo, posiblemente se haya metido en una esclavitud de pecado que difícilmente va a salir de ella, difícilmente va a salir de ella. Entonces, yo creo que sí hay que tener esta cuestión de una gran responsabilidad de hablar de los que conscientemente sé que han terminado pecando porque yo los escandalicé, los induje a pecar, como también a aquellos que yo no conozco, pero que por mi mal testimonio terminaron inducidos al pecado.
Em, entonces podríamos dar todo un retiro sobre esta cuestión del escándalo, del pecado del escándalo, pero quiero centrarme precisamente en la cuestión más grave, que es el escándalo de un niño, el escándalo de un niño. Hay ciertos datos que la ciencia ya nos ayuda a entender, ¿verdad? Por ejemplo, la misma ciencia, por ahí busquen las entrevistas que tengo con el doctor Ospina, un neurocientífico que ni siquiera es creyente y que llega a conclusiones que nosotros llegamos por la vía teológica, él a través de la ciencia. Y es toda esta influencia que viene desde la propia concepción. O sea, no tenemos que hablar de que, uy, escandalizamos al niño cuando un bebé que se puede escandalizar un bebé. Ay, disculpen, a ver, este, o permítanme, deme un minutito a ver si lo puedo tranquilizar. Permítanme. Ya regreso, permítame. Bueno, vamos a continuar. Finalmente nos subimos en un pequeño estudio, entonces pues no es que tengamos cuartos separados donde se pueda atender al bebé, así que si en dado caso se pone un poco más inquieto, igual le ayudo a mi esposa y paro un poquito esta cuestión, ¿va? Bueno, a ver, ah, estamos hablando de los escándalos y estábamos hablando de la cuestión científica. Hoy se reconoce que básicamente los primeros 10, 11 o a veces algunos se extienden hasta 12 años son los años más importantes del ser humano, porque básicamente uno puede grabar en esos años cosas grandísimas, buenísimas, pero cosas también malísimas. Y hablo nuevamente de 11 o 12 años contando desde el día de la concepción. Esto es interesante, ¿verdad? A los coreanos, por ejemplo, los coreanos tienen dos cumpleaños. Festejan el día que nacieron, pero festejan también 9 meses. Del día que nacieron, 9 meses le echan para atrás y ellos festejan también la concepción. Eso me parecería mucho mejor, ¿va? No sé, quizá el movimiento Pro Vida podría también ayudar a meter algo culturalmente. A mí me encantaría más festejar el día que fue concebido que el día que fui nacido, ¿ah? Porque tiene una concepción mucho más amplia del ser humano. Yo soy quien soy desde el momento de mi concepción, no desde que nací. Por eso esta cuestión de que cuando mi esposa está embarazada, vas a ser papá. No, no voy a ser papá, ya soy papá. Si está embarazada mi esposa, ya soy papá. Todo ese lenguaje hay que empezarlo a ayudar a cambiar, sin dar bibliazos, ni con beligerancia y todo esto, pero hay que empezarles a decir a las personas, por ahí un amigo evangelizador también decía, voy a ser abuelo, mi hija está embarazada, pues no vas a ser abuelo, ya eres abuelo, o sea, porque desde la concepción hay un ser humano, y si hay un ser humano desde ahí, están las potencias del alma que son memoria, intelecto y voluntad, y esas de alguna manera se están influyendo ya. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los primeros años son fundamentales. No da la misma un escándalo después de los 15 años, por poner una cifra, que en los primeros 10, 11 años. No da lo mismo. Entre más pequeño uno sea, mayor es la herida que causa el escándalo, ¿va? Entonces, voy a mencionar algunas cositas, ¿va? Para que se tengan en mente, y al hacer esta oración, pues ustedes también hagan su debido examen de conciencia, ¿va? Algunas cuestiones que escandalizan profundamente a un niño: el maltrato mutuo entre sus padres. Y comienzo con lo que yo digo que es una de las cosas más diabólicas, hermanos, diabólicas, es, por ejemplo, cuando los padres se tienen que separar, hasta cierto punto hay un poquito, uno puede decir, es que no se tendrían que separar. Ya cuando tratas caso por caso, tú dices, a veces no estamos hablando de divorcio y todo eso, pero mínimo una separación terapéutica es necesaria. Que hay gente que romantiza estas cuestiones, ¿va? Y no deberían de ser si son católicos. Este, pero
Lo que sí no encuentro una forma de justificar por ningún lado, y menos si los padres que se están separando, raya, divorciando, son católicos, es que uno le hable mal a su hijo del otro. Eso, hermanos, es un veneno diabólico, no estoy exagerando, es veneno diabólico. Cuando un padre le habla mal de su madre a su hijo o a su hija, eso es un acto profundamente diabólico, porque las consecuencias que eso causa mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, son eso, diabólicas, son diabólicas. Porque un niño no sabe discernir, porque desde que el ser humano, toma partido. Y un niño, cuando el padre le está hablando pestes de su madre y su madre le habla pestes de su padre, el conflicto de identidad que tiene ese niño, o sea, el escándalo a lo que va a llevar, es que ni se lo imaginan. Intentaré decir algo para aquellos que de alguna manera ya han cometido esto, porque sé que va a sonar varias cosas que voy a decir, como realmente, como dice en el Evangelio, quien escandaliza a uno de esos pequeños, que se ponga una piedra al cuello y se avienta el mar. Y yo sé que muchos van a sentir como que ya tiene una piedrota. Tranquilos, que la oración precisamente pide por humilde pureza. ¿Por qué? Porque estamos esperando que realmente se sane y se purifiquen estos elementos. Pero de entrada tenemos que hablar, como decimos popularmente, a calzón quitado, al chas, al pan, pan y al vino, vino. Entonces, una de las cosas que escandaliza, es decir, que potencialmente va a llevar, que va a inducir a tus hijos al pecado, es el maltrato entre el propio matrimonio. Casos así que ya he contado más de una vez, pero que les visualiza esto para que no quede muy abstracto. Estaba en X estado de aquí de los Estados Unidos haciendo una misión y me hospedaron una familia de unos señores muy buenos, muy nobles, muy serenos, ¿verdad? Em, y de pronto, bueno, tenían hijos y una hija estaba en la universidad y de pronto llegó un fin de semana y la mamá le dijo a la hija, mira, tenemos un misionero en este momento. Voy a hacer una cena para que podamos compartir todos y todo eso. Listo. Se hizo la cena y ya realmente, esto fue hace mucho, no me acuerdo cómo salió el tema, pero este, la hija le dice, o sea, como que la mamá estaba diciendo, no, yo cuando mi hija se case y tenga nietos, y ya estaba así con la retórica y ella hizo así. La hija de este matrimonio, servidor, ujier, creo que eran ministros extraordinarios de la comunión y realmente unos hombres buenos, un matrimonio muy bueno, a lo que yo vivía ahí con ellos, ¿no? Este, la hija le dice ¿cómo, mamá? ¿Quién te dijo que me voy a casar? Y la mamá le dijo, pero si tienes novio, eso no significa que me voy a casar. Entonces, lamentablemente, yo creo que la mamá, por darse este espectáculo y esta argumentación delante de mí, no sé, ella pensó ingenuamente que la manera era reivindicándose, pues dándole lecciones de moral a la hija y no con una actitud más prudente, ¿va? Quizás se vio avergonzada y honestamente quizás tuvo, no quizá, realmente la hija, al ser ya una joven, pues tú no evidencias a tu madre así en público, ¿ah? Entonces, delante de otra persona. Pues bueno, ella empezó a dar bibliazos, la señora, un poco todo esto. La muchacha se cansa y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, poniéndolo fácil, ¿cómo quieres que yo un día me quiera casar, en este caso con mi novio, cuando yo sé cómo se tratan mi papá y tú? Sopas, que digo a veces popularmente así, yo ya quería que mejor traigan el postre para cambiar el tema o alguna cosa, ¿verdad? Porque la liquidó. Digo, muchacha grosera, todo lo que tú quieras y lo pero la liquidó. ¿Cómo quieres que yo anhele
casarme cuando yo sé cómo se han destrozado mi papá y tú, en lo privadito. Delante del hermano, sí, muy ejemplares, pero en lo privadito yo sé cómo se destrozan. Ahora, si esto comienza desde que esta muchacha era una niña, pues sí, a estos padres habrá que decirles, hay que reparar ahí, hay que trabajar ahí, porque hay una herida muy profunda. Entonces, el maltrato mutuo entre los padres es algo que escandaliza. Esto se dice ya con frecuencia en psicología. No discutan delante de sus niños. ¿Por qué? Porque, repito, desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, siempre toma parte. O eres blanco o negro, o de las Chivas o de la América, etcétera. Nos manejamos así. Ahora, pon un bebito, a un niñito que ve discutir a sus padres, el conflicto de saber con quién, cuando los quiere a los dos. No discutan en frente de niños. Ellos no tienen la capacidad de poder discernir quién está bien y quién está mal. Solamente está viendo dos personas que ama, que se están, disculpándome la palabra, partiéndose la madre. Ahora bien, como digo, si por alguna situación ya discutieron delante de sus niños, mínimo que delante de sus hijos se pidan perdón, para que a lo menos el escándalo que provocaron sea más o menos subsanado con el buen ejemplo de que enfrente de ese niño ustedes se piden perdón. Enfrente de ese niño tengan actos de ternura el uno al otro, porque eso sí los esconden. Se van a abrazar, están los niños. ¿Qué? Digo, si es un abrazo más a cuestión de la relación íntima, pues evidentemente hay que proteger a los niños de ese tipo de expresiones de cariño, pero actos de ternura y todo eso que puedas tener con tu esposo, con tu esposa, delante de tu niño, ¿por qué les da vergüenza? Y no les da vergüenza decirse hasta de lo que se van a morir. Otro ejemplo de lo que causa estas cuestiones y una buena resolución. Yo he promovido mucho las charlas de un psicólogo que tenemos aquí en California. Él es español, el doctor John Izaguirre. Él es psicólogo, un doctor en psicología y su esposa también lo es. Em, y ellos realmente dan dinámicas muy buenas para comunicarse en relación de pareja, ¿va? Y cómo gestionar sobre todo la cuestión de la frustración, porque hay momentos en donde simplemente tú estás en tu límite y ahí es donde se tiene que probar el amor en el sentido de decir, ¿sabes qué? No puedo decirte mi amor, etcétera, pero me voy a morder la lengua, pero no voy a sacar un insulto. Es lo que he visto en mi casa, yo voy a hacer la diferencia y me callo y me trago mi frustración, máxime cuando estamos delante de nuestros niños, ¿verdad? Bueno, el punto está que el doctor Johnny Zaguirre cuenta que una vez iban a ir a una boda, que iba a estar así como por las montañas de acá de California. Entonces, pues son lugares en donde no agarra muy bien el internet, la señal y todo eso, entonces tienes que ir muy clarito porque si no te puedes perder. Y esta experiencia tiene ese rato, o sea que había menos avances a nivel tecnológico. El punto está en que el doctor Johnny Zaguirre le dice a su esposa, dame la dirección para saber la ruta para cómo ir. Y la esposa del doctor John le dice, tranquilo, yo sé cómo llegar. Ah, bueno, se confió. Pues van manejando y pues nada, no sabía muy bien. Se cuatrapeó la señora y ya el doctor Johnny Zaguirre, que quien lo conocen, generalmente tiene un carácter un poco apacible, pues empezó a perder un poco los estribos y se empezó a desesperar, etcétera. Y entonces empezó a haber reclamos un poco fuertes a su esposa y atrás se habían olvidado de que atrás venía su hijo, o sea, venían con su niño, pero era un niño
Y lo típico, no, los niños no entienden, no entienden más de lo que tú crees. Y le dice el hijo del doctor John al doctor, papá, papá, en tus charlas dices que cuando uno esté molesto hay que mejor reaccionar con asertividad y no estás tratando así a mamá. A veces dice el doctor Izaguirre, a veces tú dices, no sé qué tan conveniente era llevar a mi hijo a las conferencias, ¿verdad? Porque ahí tengo mi policía que me va a recordar, oye, papá, tú dijiste esto, ¿ah? Pero eso es lo hermoso de los niños, ¿verdad? Que no tienen filtro. Al menos yo tengo muy planeado esta cuestión de que ya cuando se mejora un poco de su salud y todo esto de inmunidad, sí, sí, sí llevar a nuestro bebé, porque me encantaría tener un policía, un mini policía que dice, a ver, tú en la charla dijiste eso y ahora tú estás actuando así. Ah, pero bueno, eso fue un toque de Dios, dice el doctor Johnny Aguirre. Entonces, este, ahí enfrente del niño le pidió disculpas, también la señora pidió disculpas, discúlpame por no ser responsable, me confié sabiendo que tú eres tan organizado, etcétera, y sé que este tipo de cosas cuando yo las cometo te desesperan, te pido perdón, o sea, se pidieron perdón los dos, se abrazaron, se dieron un beso y dijeron, pues bueno, vamos a ver, ya cuando lleguemos, pues habrá terminado la boda, y dice el doctor Johnny Aguirre, oh, sorpresa. Cuando llegamos, apenas iba a comenzar la boda porque todo el mundo se perdió. Todo el mundo se perdió. Qué irónico, yo linchando a mi esposa porque no vamos a llegar a la boda, pues todo el mundo se perdió. Ahora, no es para tocar el tema, ¿verdad? Pero el niño le recordó al doctor Johnny Seguirre que está bien enojarse, está bien frustrarse. ¿Por qué? Porque uno tiene sus límites, uno tiene su pasado, tiene sus heridas y hay cosas que te sacan de tus cabales. La cosa es, enójate con inteligencia. Reclama con asertividad. No tienes que insultar, no tienes que humillar, no tienes que maltratar. Puedes decir perfectamente lo que no te gusta, dando la solución, esta muy particularmente que dice el doctor Johnny Aguirre. No me gusta que hayas hecho esto. En el futuro te agradecería que hicieras de esta manera. Y luego tener paciencia. ¿Por qué? Porque si la persona lo puede hacer automáticamente, pues por amor lo hace y se mejora. Si requiere un proceso, pues tú le vas ayudando, le vas enseñando de qué manera. ¿Ah? Hay otras cosas que no te gustan y que las puedes resolver tú, como un clip que vi de una psicóloga que no es del todo recomendable, moralmente da algunas recomendaciones que yo no recomendaría, pero le sacó lo bueno y le están preguntando, a ver, doctora, mi esposo siempre deja la toalla mojada en la cama. Y ya le he dicho con asertividad y con toda la cosa que no la deje, que la tenga que colgar. Y siempre andamos peleando por eso. Entonces, ella esperaba que la doctora, pues, básicamente, pues, la agarrara en contra de su esposo, pues, que esposo tan irresponsable, o esta técnica te apoyo. Le dijo: "A ver, ¿a tu esposo le molesta dejarla en la cama?". "No, pues, por eso la deja". "¿A ti sí?". "Sí". "Pues cuélgala". "¿Pero por qué tengo que hacer lo que a él le toca?", etcétera. "Bueno, si a ti te molesta, hazlo". Si ya le dijiste y todo eso, y él no lo sigue haciendo, vamos a ir capítulo 2 después vemos por qué no lo hace, vemos, etcétera, etcétera, pero mientras tanto tú te estás amargando. Y ya pasaste todo el día enojada con tu esposo cuando se necesitaban 2 minutos para agarrar la toalla y tú colgarla. En fin, el maltrato en el matrimonio es una de las cosas que más escandalizan a los niños y, ojo, después cuando vemos actitudes de pecado recurrentes en los hijos,
Los padres tendrían que ser un poquito más conscientes a la hora de reclamarle a sus hijos, porque muy probablemente el pecado recurrente de sus hijos, algunos de sus vicios que tienen por raíz escándalos que ustedes dieron como matrimonio. ¿Les estoy aventando toda la responsabilidad a los papás? No, no, porque yo, a mis 43 años, yo tengo que trabajar en mi propia sanación. Cristian, de 10, 11 años, tiene todo el derecho de reclamarle a sus padres porque hicieron esto, esto y esto y esto. Porque Cristian de 10 años no podía procesar como lo que procesa Cristian de 43 años. Entonces, una cosa no quita la otra. Podemos perfectamente reconocer que muchas de nuestras miserias, nuestros enlodamientos, para usar el lenguaje de la oración, han sido fruto de los escándalos que hemos visto en nuestros padres. Pero al mismo tiempo, si tú ya te sale bigote, para decirlo, ya eres grandecito, listo, vienes arrastrando con eso, trabaja en eso para mínimo que tú con tus hijos no lo hagas. Porque si te la pasas simplemente reclamándole y peleando con tus padres, etcétera, por el maltrato que te hicieron, por el mal testimonio, por lo que te escandalizaron, te lo aseguro que si solamente gastas el tiempo en eso, en reclamarle a tus padres, te lo firmo, te lo firmo, tú vas a ser igual o peor que ellos. Porque el tiempo que se te ha dado no es para reclamarle a tus padres, porque el tiempo que se te ha dado es para poder sanar lo necesario en esas áreas y intentar no escandalizar a tus hijos en lo que tus padres lamentablemente te escandalizaron. Otra cosa que afecta y que da escándalo, los vicios de los padres. Porque lo primero puede ser cuestiones de carácter, de temperamento, pero los vicios públicos, subrayo esto, vicios públicos de los padres. Eh, Esto lo cuenta el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Para quien no lo conoce, un sacerdote que tiene charlas muy buenas respecto al matrimonio, es un experto en esto, tiene muchos años acompañando matrimonios y familias, y tiene su buen sentido del humor, el padre Ángel. Me encanta cuando dice, tu esposo, llegas, no sé, tú de compra con los niños, y tu esposo ahí aplastado en el sofá, con una cerveza en la mano, ahí todo borracho. ¿Cómo actúa una verdadera madre que protege la salud mental de sus hijos y espiritual? Diciéndoles, miren, ya ven a su padre de borracho, yo tengo que hacerme cargo todo de la casa. Miren, miren qué vergüenza de padre tienen. O les dicen, le dices a tu niño, mira un pajarito allá y agarras la cortina y tapas a tu esposo, que no lo vean. Yo he visto comentarios que le hacen al padre Ángel con muy poco sentido común porque dicen, pero eso es tapar lo que está mal. Se le puede decir a sus hijos, mira, no imiten a su padre en ese tipo de cosas. Repito, un niño, y más entre más pequeño, no tiene capacidad de discernir ese tipo de situaciones. Habrá alguna excepción, pero los niños no tienen capacidad de hacer ese tipo de distinción. Lo verdaderamente cristiano es que si sabes que tu esposo, que si sabes que tu esposa tiene algún vicio, que tus hijos no se enteren. Tú mismo tienes ese vicio, trabajas primero para que no se enteren tus hijos, no por encubrimiento, sino porque no lo van a poder procesar, porque los vas a escandalizar. Sobre todo entendiendo, a ver, es que hermanos, no se trata de llevar una doble vida de padres respecto a los hijos, sino entender que quien pelea con un vicio generalmente, habrá su excepción, pero generalmente le va a llevar tiempo superarlo, porque son un vicio ya es algo arraigado. Así que mientras se va dando esa sanación progresiva, tratas de no escandalizar a tus hijos o a cualquier persona
este, que se enteren, porque los niños no van a poder procesarlo de la mejor manera, de la manera más adecuada. No tienen discernimiento para procesarlo. Entonces, no se trata de estar intentando llevar doble vida. El que lleva doble vida es aquel que le cubre sus miserias a sus niños y a sus hijos, pero es un cínico. No está peleando con sus miserias. Simplemente él sí quiere llevar una doble vida. Estoy hablando con católicos, supongo que tú reconoces tus vicios y que tratas de cubrirlos para no escandalizar, no porque lleves doble vida, sino porque el proceso para salir de ello te va a requerir un tiempo, salvo que Dios haga un milagro, ¿ah? Otro caso, una vez, en otra ciudad de acá de los Estados Unidos, me quedé con una familia, también estaba haciendo una misión, y en el desayuno me empecé a hablar con la señora, al señor no lo terminé conociendo, ya no me acuerdo si ya estaban separados o estaba en el trabajo, no me acuerdo, pero me acuerdo que la señora me dijo que sus jóvenes, unos adolescentes básicamente, estaban teniendo graves problemas con cuestiones de diversos tipos de vicio. Y un poquito escarbando en la historia de la familia, pues todos sus hijos, los niños y las niñas, terminaron encontrando la pornografía del papá. E inclusive alguno descubrió a su papá viéndola. Hermanos, esto lo he explicado. Cuando un niño tiene acceso a pornografía, es como si fuera un shot de cocaína en el cerebro. La manera de purificar ese vicio no es la misma de quien tuvo acceso a ese contenido siendo niño, de que quien ya se encontró con ese contenido siendo un joven. Entonces, son cuestiones que hay que contemplar, porque el escándalo sobre con los niños, repito, es lo más grave. Otro tipo de escándalo para con los niños, el maltrato directo al niño. Un niño no tendría que ser maltratado. Ojo, no confundir disciplinar con un niño a maltratar a un niño. Porque al día de hoy hay gente que cree que chanclear a un niño es disciplinarlo, que abofetear a un niño es disciplinarlo. No, eso es violentarlo. Y a veces hasta se hacen los chistes de esto. No, antes no se necesitaba psicólogos, la psicóloga era la chancla. A mí me chancleó mi mamá y yo la sigo, respetando. Confundes respeto con miedo. Cualquier persona que me diga que su mamá o su papá lo maltrató físicamente, lo invito a hacer un examen psicológico profundo y se los aseguro que ese presunto cariño que a ti no te afectó, que te nalguearan, que te maltrataran, etcétera, porque hay, o sea, hermanos, cuando uno se entera de las maneras como se corrige a los niños, es que la chancla queda suavecita. Entender que nuestra cultura, hay papás que usan ni siquiera cinturón, usan chicote como si fuera un animal de carga contra sus hijos, que los pueden agarrar de la cabeza y estrellarlos en la pared o romperles objetos. Aquí en China, a ver, entiendo los papás que muy probablemente fueron tratados similarmente, pero eso no justifica que trates a tus hijos así. Por eso, vuelvo y repito, si tus padres te han escandalizado, si tus padres te han maltratado, no gastes el tiempo en estarles reclamando.
No gastes el tiempo en responderles, en entrar en discusiones, etcétera. Gasta el tiempo en sanar, en purificar, precisamente porque tú tomas la resolución de que a mi hijo no le levanto un dedo. Pero no ves, por eso hacen lo que quieren, etcétera. Hoy por hoy hay un montón, ha crecido excelentemente la pedagogía y hay un montón de recursos para poder disciplinar con fuerza a un niño sin tenerle que gritar y sin tenerle que pegar. Yo tengo algunos videos, de hecho he invitado a personas que hablan de este tema y es lamentable cómo en los comentarios sigue habiendo gente diciendo por activa o por pasiva que no les interesa, que ellos quieren seguir con la ley de la selva dando madrazos, fregadazos, insultos, gritos, etcétera. Pues sábelo que mucho de eso, el maltrato directo, es un escándalo para ese hijo. Y que, curiosamente, quizá lo puedes estar golpeando porque lo viste viendo pornografía al muchachito. No se trata, ¿pero qué quieres? ¿Que le justifique? No, esa es la cuestión. Perfectamente puedes tener una actitud condenando el pecado y lo malo y de justa misericordia, esos 2 elementos, de justa misericordia, para poder sacar a tu niño y no se, este, enlode en ese ambiente. En uno de los congresos de trata de personas a los que he asistido, una vez, estaba dando una ponencia uno de los policías de la policía cibernética, ¿verdad? Fue la primera vez que conocí estas camionetas que tienen, que tú dirías, una camioneta de trabajo, nada, y es un laboratorio adentro y toda la cosa. ¿Eh? Y ellos van monitoreando todo, redes sociales, internet y todo eso para tratar de frenar la trata de personas. ¿Va? Entonces, y hablaban de decir cómo a muchos niños los captan por internet, por los videojuegos, en línea, como tal, en vivo con otra persona y todo esto. Y el policía decía a los papás, si se dan cuenta que sus hijos están viendo, porque dice, la mayoría de los proxenetas, de los explotadores y todo esto, les muestran, por ejemplo, pornografía para meterlos en conflicto de conciencia. Tú dices a tus papás que yo estás hablando conmigo, que etcétera, y yo le digo que tú dices esto. A nivel de la iglesia, a nivel de la iglesia, varios sacerdotes han confesado eso. A ver, déjenme ver si puedo tranquilizar a nuestro bebé. Ok. Este, en el caso hay testimonios de sacerdotes que abusaron de niños que básicamente tenían ese modus operandi. Abusaban, pero previamente le pusieron revistas para adultos de no porno, de todo esto, para crearles el conflicto de culpa. Si tú le cuentas a tus padres, pues yo también se van a enterar también de lo que estás viendo. ¿Va? Entonces este policía decía, por favor, si ven que sus hijos, sus niños, están viendo contenido no apto, etcétera, en vez de pegarle una regañiza, tienen que acoger a ese niño, si no lo pierden en la confianza. Yo me acuerdo después de ese congreso de trata de personas, entendí perfectamente que la batalla de los padres con respecto a los hijos no se da en que si hacen homeschooling o no hacen homeschooling, si son más tradicionales, más conservadores, más... No, 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 no. Todo se juega en la confianza. Papás pierden la confianza de sus hijos, están fregados. Lo perdieron todo. Por eso es tan delicado esto de formar las almas. Este refrán creo que es chino. A los niños se les educa como tener un pajarito en la mano. Si aprietas mucho, lo asfixias y lo matas. Si abres demasiado la mano, se te va. Por eso tiene que haber discernimiento, por eso tiene que haber vida de oración, por eso tiene que haber humildad en reconocer cuando se te pasa una corrección con tu hijo y entender que no se te cae nada en decirle a tu hijo, perdón, se me pasó la corrección. No te tendré que haber corregido de tal forma. Perdón, hijo, porque no he dado el testimonio correcto en este sentido.
Pero es que soy su padre. Bueno, listo. Confiarán en alguien más, menos en ti. Hermanos, las tentaciones ambientales para los niños de hoy es 3, 4, 5 veces más grande que la que yo tuve. Yo soy de los 80. Ya no te quiero decir los que son ya más viejos, 70, 60, son 5, 6, 7 veces más agresivo el ambiente que está viviendo un niño actualmente que el tuyo. No planees que tu hijo crezca en su infancia con la misma limpieza, con la misma disciplina que tú lo hiciste, porque los monstruos que le están rondando son 3, 4 veces más que los que tú tuviste cuando eras niño. Por eso tienes que tener esta cuestión de discernimiento y no tener una visión de la formación rígida. Es que así me educó mi padre. Bueno, ya te quiero ver. Sigue golpeando, sigue maltratando, sigue insultando, sigue humillando, sigue chantajeando. En el mejor de los casos, tus hijos no te van a tener respeto, te van a tener miedo y por eso mira, lo que diga mi padre, lo que diga mi madre. Listo. No confundamos generar respeto con generar miedo. No confundamos disciplinar con violentar, maltratar, porque generar miedo es escandalizar, porque generar violencia es escandalizar. Y repito, el escándalo induce al pecado. Maltratas a tus hijos. Y es irónico, a veces maltratas a tus hijos para que no pequen, siendo que ese maltrato escandaliza y el escándalo induce al pecado. Es decir, estás provocando exactamente lo que quieres evitar. Las consecuencias del maltrato, hermanos, en un niño son consecuencias emocionales, son consecuencias físicas. Repercute en la salud integral del niño, en su vida espiritual. En fin, hay muchas más formas de escandalizar, por ejemplo, adultos, menciono nomás rapidito algunas para ya ir cerrando. Este, por ejemplo, en el ambiente de la evangelización, repito, tenemos 2, 3, 4 veces más responsabilidad por ser personas públicas. Yo cuando estaba preparando el tema me acordé, yo he escandalizado de muchas formas, ¿verdad? Eh, pero me acuerdo unas, no sé, se me vino rápido a la mente, me acuerdo, creo que fue la primera vez que fui a hacer una misión a Nueva York. Un grupo y después de la charla que di todo eso, vamos a cenar y fueron a un lugar que está abierto 24 horas y y yo pedí como un combo que venía con una sopa y pues me llené, ¿verdad? Yo estaba un poco cohibido. Quien me conoce, sabe que no me gusta mucho esta cuestión de convivencia con personas y menos que porque es llevar al evangelizador y básicamente casi lo sientan en el trono de la mesa, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cosas me incomoda. Ya después yo aprendí y generalmente rehúso ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pues yo entre el nervio y el nervio, este, llega el mesero y vio que no me terminé como la sopa, no la había tocado yo la sopa, lo otro sí me lo estaba comiendo y terminando y me dice, ¿no va a querer la sopa? Y yo le dije, no, gracias. Al final, cuando salimos, una persona, un joven, era un grupo de jóvenes, se me acercó y me dijo, yo te admiraba por la cuestión de cómo defiendes no desperdiciar comida. ¿Tú sabes lo que vas a hacer con esa sopa? Y yo le dije, sí, pero hasta ahorita capté, dije, válgame Dios, o sea, el nerviosismo de estar en una situación que me incomoda, etcétera, ni me hizo pensar que yo escandalicé a ese joven al desperdiciar esa sopa. Luego también hay personas que se pueden escandalizar, pero son razones ridículas. Me acuerdo que una persona la agarró contra mí, sobre todo en redes sociales, que porque cuando yo realmente no tengo memoria de que yo lo haya conocido en persona antes.
Una vez fui a tu charla y yo te quise saludar y me hiciste un gesto. Ve tú a saber si yo traía diarrea en ese momento. Además, como yo les digo, yo tengo cara de estreñido, etcétera. O sea, ya nada más eso. Él se formuló unas cuestiones, este es un arrogante, etcétera. ¿Por qué? Porque espera que, ¿qué? No sé, que sea como otro evangelizador que apapacha y que es súper extrovertido y todo eso. De hecho, muchos de esos serán genuinamente porque su carácter es así. Pero déjenme les digo un secretito, muchos son muy abiertos y quieren interactuar y están en la mesa vendiendo sus libros y todo eso para saludarlos, ¿eh? No para motivar a vender más, sabiendo que yo voy a estar y que se los voy a firmar el libro. No, 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 es para poder conocerlos y todo eso. Conocerlos mis polainas, compadre. Habrá sus excepciones, pero mucho de esto es puro marketing, es como en los videos de YouTube. Déjenme en los comentarios, quiero saber, seguro que ni lees los comentarios, pero sabes que si dejan muchos comentarios te va a mejorar el algoritmo. Entonces, hay gente también en la evangelización que es súper amable, la conoces y toda la cosa y todo eso, pero por pura conveniencia, no por genuina forma de ser, por genuina amabilidad. Puedes escandalizar por malentendidos también. Yo he escandalizado bastante en este rubro, malentendidos. Yo dije negro, pero nunca dije que estoy en contra de lo blanco, por poner así como un ejemplo. Y hay gente que dijo: "Ah, pues si está a favor en negros, está en contra de lo blanco". No, una cosa no quita la otra. Hay gente tan cerradita que no tiene discernimiento. Es que significa que si estás a favor de esto, entonces estás en contra de lo otro. Se dan unos brincos intelectuales injustificables, conceptuales, que tú dices: "¿De dónde sacan eso?". Entonces, lamentablemente, pues uno ese es el riesgo que uno tiene, y uno escandaliza. Por eso uno tiene que llevar más o menos una vida espiritual en la cual decirle: "Señor, tú sabes, que muchos se podrán escandalizar por cosas que yo ni siquiera me entere, ni remotamente yo quiero escandalizar a alguien. Ayúdame con esto. Te pido por aquellas personas que pudieron estar escandalizadas y yo ni siquiera me enteré". Por eso el pontificado del Papa Francisco ayuda mucho, porque lo que muchos creen que este pontificado es ambiguo, no, no es ambiguo. Es ambiguo para los que no quieren madurar, porque este papa no quiere nos quiere pasar de un catolicismo que te den la papilla casi que premasticada en la boca, a decir: usted discierna, porque los tiempos vienen con unas situaciones tan complejas y ya no podemos estar del lado de los católicos que dicen, a ver, pero yo necesito que el padrecito me diga qué tengo que hacer en esta cuestión. Usted escucha el padrecito, pero usted tiene que aprender a discernir, tiene que aprender a madurar, se tiene que quitar el pañal espiritual. Ah, pero eso incomoda. Entonces hay que decir, el Papa es ambiguo, no nos afirma en la fe, nos afirma en la fe a través de un discernimiento, no a través de cucharitas con alimento premasticado. Pero tú eres un flojo y un mediocre que no quiere profundizar, no quiere entrar en esta dinámica de discernimiento que es tan importante para estos tiempos que se vienen. Los retos que está generando la inteligencia artificial, los retos que están generándose por todos lados. No, lo que tú quieres es decir, a ver, ¿cuál es la opción para seguir siendo el mejor católico del mundo? Estás más preocupado por el concepto de ti mismo que verdaderamente por madurar en la fe. Escandalizar, hermanos, ojo, lo hacemos con o sin intención. Escándalo es escándalo. Por lo tanto, en la oración digo también, dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño. Eso es importante. Nosotros estamos llamados a reparar el escándalo que hemos cometido, principalmente el que tenemos culpa en ello, es decir, intencionalmente, pero también tenemos que tener la humildad
de intentar reparar de alguna manera los escándalos objetivos, no las niñerías de alguien que se escandalizó por una cosa que no se tendría que escandalizar, no, pero sí escandalizaste sin querer, como por eso puse el ejemplo de la sopa. No es una estupidez de ese joven que se haya escandalizado conmigo. Yo objetivamente estuvo mal eso. Yo que hablo tanto de no echar de desperdiciar la comida y desperdicié esa sopa. El otro que se escandalizó, que si por mis gestos y todo, que yo ni lo hacía de esas ni se preocupen. Pero hay que entender que hay otras que son escándalos y que ciertamente tú puedes decir, pero es que yo no lo hice con esa intención. Pues aunque no lo hayas hecho con esa intención, hay que reparar. El ejemplo que pongo es, si yo voy manejando y choco, no sé ustedes, pero yo nunca he manejado diciendo, ay, a ver, ¿con quién chocar este día? No, yo no deseo chocar nunca, pero puede pasar que yo choque a alguien, sí. Ahora imagínense, yo choco a alguien porque me pasé una luz, por lo que sea. Yo no me bajo del carro y le digo a la otra persona, pues, disculpe, no le voy a pagar su carro porque, pues, yo no tenía la intención de chocar. Pero me chocaste, pues yo no tenía la intención de chocarle. Nosotros tenemos que aprender a reparar hasta lo que no tuvimos la intención de hacer. Regresándonos un poco al abuso de los padres para con los hijos, estoy seguro que el 99.9% del abuso verbal, físico, psicológico, etcétera, de un padre a un hijo no es intencional. Los hay que sí, que verdaderamente, tengo que decirlo, uno no creyera que hasta gozan gritando al niño, o golpeando al niño, o maltratando al niño. Pero no, la inmensa mayoría de las heridas, de los escándalos que nos provocaron nuestros padres, no fueron intencionales. Ahora, ¿eso quita que ellos no reparen? No, el buen cristiano, si tiene humilde pureza, si está creciendo en humilde pureza, tiene que saber que tiene que reparar por cosas que objetivamente sí escandalizó, aunque no haya tenido la intención de escandalizar. Por eso entra la parte de la reparación. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño. La reparación, hermanos, es un tema que ya no me va a alargar porque ya pasé de la hora. Ya si hacemos un retiro solamente de eso, de la reparación, porque es importante. Desde todo espectro, por ejemplo, ahora que es muy famosa la cuestión de que se están peleando en cuestiones de apologética, yo no he escuchado una buena defensa del purgatorio por parte de apologetas. Sí, se van en cuestiones bíblicas y todo eso, pero la razón espiritual, si me apuran un poquito, la razón mística o contemplativa del concepto del purgatorio, entra en este nivel espiritual de reparación. Es algo clave en la teología católica, la reparación, porque la reparación es el fruto de la justicia y de la misericordia de Dios en uno. Si yo reconozco que la justicia y la misericordia de Dios están en mí, yo reparo lo que he roto o ensuciado con o sin intención. No, ojo, fuera pelagianismos. El que repara no es que se va a ganar la salvación. O el que repara para no irse al infierno, pobre, te estás quedando muy bajo. No, qué hermoso empezar a reparar por un verdadero y profundo dolor de decir, ¿sabes qué? Yo escandalicé. Mis acciones, mis palabras han terminado induciendo al pecado a otros. Y cuánto más cuando eso de otro es un niño. Y yo lo reparo porque es lo mínimo que tendría que hacer. Es más, si me mandan al infierno ni me quejo. No estoy tratando de reparar para evitarme el infierno. No estoy tratando de reparar para ganarme el cielo. Estoy tratando de reparar porque es lo mínimo que puedo hacer. Porque la reparación es un acto de justicia a la justicia y a la misericordia de Dios. Porque cuando yo he maltratado, y esto lo he dicho muchas veces con respecto a las víctimas de violencia doméstica y todo eso,
Yo digo, hay que pedir mucho por los victimarios, no solamente para que reconozcan las miserias que terminaron haciendo con sus víctimas, sino que las hicieron a Cristo mismo, porque Cristo tiene un cuerpo místico. Y cuando ese hombre, ese esposo, estaba abusando de su esposa, estaba abusando en la carne de esa esposa al mismo Cristo. Cuando tú cacheteabas a tu hijo, cacheteabas a Cristo también. Cuando tú humillabas a tu esposa, humillabas a Cristo también. Entonces, la reparación ante todo es un acto cristológico, porque el Señor es el que lleva todas esas miserias, todo eso fruto del escándalo que hemos provocado. No solamente se lo hicimos a fulanito de tal, se lo hicimos a Cristo mismo. Pero bueno, ya no alcanzará tema para poder hablar más de del purgatorio. El purgatorio no es como muchos protestantes dicen, una segunda oportunidad para perdonar pecados. No, en el purgatorio no se perdonan pecados, sino las consecuencias de los pecados. El pecado en todo caso se perdonó en el sacramento de la reconciliación, pero por eso te dejan penitencia. O sea, yo no puedo llegar a decir, padre, me acuso de haber robado $1,000. ¿Me da la absolución? Listo, tranquilo, me voy. No, yo tengo que regresar esos $1,000. Tengo que reparar. Que ya me los gasté, pues le trabajas gratis al que le robaste. Que ya no sé dónde está, se lo das a un pobre, porque no vale el arrepentirse si no va ligado a un acto de justicia y misericordia como la reparación. Termino. ¿Qué pasa si no hay forma, objetivamente hablando, de reparar? Les pongo el caso así como muy práctico que yo he dado consejo de esto. Eh, una mujer que ha abortado, ¿cómo repara? No puede regresar la vida de su hijo. Yo les digo, primero arrepiéntase, confiésese, etcétera, y ahora trabaje para que otros bebitos que están en peligro no pasen por lo que usted le hizo a su hijo. Y ya déjelo a la misericordia de Dios, porque ciertamente muchos de los escándalos que hemos cometido ya en vida no se van a poder reparar. Entonces hay que hacer todo lo posible y guardar la calma, no desesperarse, dejarlo a la misericordia de Dios. Termino con la oración, dice, y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Entonces, queda así este fragmento que hemos analizado. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. No basta reparar, esto último, no basta reparar, hay que hacer el bien. Lo pongo con un ejemplo y con esto cierro. No me acuerdo qué padre de la iglesia, no sé si es San Gregorio, pero un padre de la iglesia. De hecho, he hecho diseñitos con esta frase. Decía que Mateo, sabemos que era recaudador de impuestos, invita a Jesús a su casa. Y ahí es tocado por el Señor. Y este recaudador, ladrón, básicamente, le dice a Jesús, te prometo que a todos los que les he robado, a todos los que les he defraudado, les pagaré. Primero les regreso lo que les toca. Yo reparo el daño. A ese le robé $1,000. Señor, te prometo que le voy a regresar los $1,000. Y de lo mío, le daré la mitad. Esto es el acto de reparación más completo. No basta reparar, decir, hoy le robé $1,000, ok, aquí están tus $1,000 y me quedo tranquilo. Eso será, digo, ya es algo, ya es ventaja. Pero para un cristiano que apunta a la santidad, Saqueo no se quedó con decir, voy a pagarles a los que he defraudado, sino ya luego, con lo mío, porque no bastará, no faltará alguien que quiera reparar con cosas robadas. Pues ahí no vale. Estás pagando con algo robado. No, primero regresa lo robado y de lo tuyo, en el caso de Saqueo, dio la mitad.
Ya cada quien analiza lo que tiene que reparar, si uno ya lo ha reparado y si también tiene ese gesto de generosidad, decir que ya de lo propio te doy la mitad. En fin, lo vamos a dejar aquí. Así que vamos a terminar con la oración ya rezada completa y con la consagración a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia, dame la gracia de la humilde pureza que renueva los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.